Hola, hola, yo soy la psicóloga Rosy Castillo. Si tú tienes un hijo o hija adolescente y en este momento en tu relación con él estás pasando por problemas o situaciones que te está costando un poco manejar, te invito a que te quedes en este video porque vamos a ver 7 cosas que te pueden ayudar a mejorar esa relación. Todos sabemos que la adolescencia es una etapa difícil en la vida de cualquier persona y si somos padres de repente nos vemos en una situación en la que sentimos que no entendemos a nuestro hijo o hija adolescente y también de repente ellos nos pueden hacer saber que no nos entienden y entonces ahí como que ya llega un punto en el que no sabemos qué hacer. Y por eso, para empezar, uno de los puntos que creo que ayudaría muchísimo es conocer bien a tu hijo. Y esto puede ser como algo muy básico y que damos por sentado. Si alguien te pregunta si conoces bien a tu hijo, seguramente pensarás y contestarás que sí, porque bueno, son nuestros hijos y muchas veces les digo, damos por sentado que sí los conocemos y yo quisiera que te pusieras como a analizar un poco acerca de este aspecto. Pregúntate si conoces acerca de cosas muy básicas de él, cuál es su color favorito, cuál es su comida favorita, qué tipo de cosas él disfruta hacer. Podemos partir de algo muy básico y también cosas obviamente más profundas que tienen que ver con su personalidad, con sus gustos, con sus sentimientos. ¿Y por qué hago mención de esos aspectos como más básicos o triviales? Porque yo creo que en la medida que nosotros conocemos más a detalle a una persona, esa distancia entre esa persona y nosotros, sea nuestro hijo o en cualquier relación, esa atención a los detalles nos acerca más a ellos. Entonces de repente podemos como asumir que conocemos mucho de nuestros hijos, pero si de repente alguien nos hiciera como un test acerca de ellos, creo que tal vez nos veríamos en aprietos. Por eso yo te invito a que analices un poquito más acerca de ello. Te dejo aquí una serie de preguntas que tú sabrás cuántas de ellas sí puedes responder y pues ahí te puedes dar una idea de qué tanto sí sabes de tu hijo. Y si no, y si te descubres que sabes poco acerca de él, pues yo te invito a que explores un poquito más, porque como te decía, la distancia entre él y tú, yo creo que se acorta entre más conozcas acerca de él. Como segundo punto, siempre sugiero preguntar cómo estás, cómo te fue. Y esto también es algo que a veces decimos, bueno, es que yo siempre lo hago, o si no lo hago, de repente como que me parece algo tan irrelevante o algo tan trivial o pasajero, y realmente no lo es. El simple hecho de preguntar habla acerca de que nos interesa, nos importa cómo se encuentra. Ahora, un tip que yo te quiero dar es, si tú estás acostumbrado a preguntar cotidianamente eso a tu hijo, trata de hacerlo de una manera que no sea algo como monótono. Por ejemplo, si tú eres de esas personas que cuando llega de la escuela le dices, bueno, ¿cómo te fue o cómo estás? Trata de utilizar otros momentos también para preguntarlo, que no caiga en una rutina, porque tu hijo puede sentir como que ya no tiene tanta importancia porque siempre se lo preguntas a la misma hora. Es como encontrar otros momentos para hacer esta pregunta en donde tú también puedas sentir que en ese momento quieres saber y quieres preguntar cómo se siente, cómo se encuentra, cómo le ha ido. Ahora, hay un punto aquí importante que quiero mencionar, que tal vez sea tu caso, en el que dices, es que yo le pregunto a mi hijo y o no me responde o me responde bien y no me dice nada más. Y entonces eso como que de repente nos frustra o nos limita porque queremos conocer. Yo a lo mejor soy de esos padres que quiero conocer, quiero acercarme y le pregunto por eso, pero simplemente no hay respuesta, que eso es muy común en los adolescentes, que de repente tienden como a encerrarse en su mundo, en sus cosas, platican mucho con sus amigos, pero con nosotros como que no se abren y ahí estamos nosotros tratando como de accesar y nada más no nos dejan. Bueno, yo aquí te puedo decir que no lo dejes de hacer, no dejes de preguntarle siempre cómo está, cómo le va, por qué. ¿Eso qué va a hacer?
tal vez no te responda, tal vez o te responda nada más 2 palabras. Pero la ganancia, digamos, es tal vez a mediano plazo o a largo plazo porque le estás haciendo saber que te importa. Y más allá de su respuesta, yo creo que esa sensación, esa energía de ti como padre o madre hacia él es lo que va a permanecer. Y tal vez en este momento, en esta etapa que esté atravesando, no le tome tanta importancia en ese momento a nivel como consciente. Pero de verdad, a nivel como energético, él lo va a sentir y al paso del tiempo, cuando haga ahora sí que un poco de retrospectiva, eso va a permanecer en él, ese sentimiento de yo importaba, yo le importaba para que me preguntara cómo estaba. Y en algún momento también, si nos va mejor, nos va a empezar a responder un poco más porque va a sentir ese interés genuino. Y también va a depender, claro, que cuando lo preguntes sea porque realmente quieres saber. Y eso se siente, siempre nos damos cuenta, adolescentes, jóvenes, adultos, a cualquier edad nos vamos a dar cuenta cuando alguien nos pregunta, y no me dejarás mentir, se siente cuando alguien te pregunta cómo estás porque realmente le importa. Entonces yo creo que aquí este punto se refiere más que nada a hacerle saber esa importancia que tiene para nosotros, más allá de la respuesta que tenga. El tercer punto se refiere acerca de las tareas en casa. Tareas en casa me refiero no a tareas que haga en casa de la escuela, sino a todas las tareas de repente u ocupaciones que uno quisiera darles a los hijos, porque pues de repente decimos, bueno, es que tienes que ayudar, tienes que cooperar con la casa, pero nada más a veces no hay una respuesta favorable, que es muy típica de esta edad. Están en una edad en la que ya son capaces de asumir ese tipo de tareas, responsabilidades, hacer como ese trabajo que corresponde como parte de la familia que vive en cierto espacio. Pero si lo has intentado y te ha ido mal, a lo mejor esto te puede ayudar. Podemos pensar que solo basta en que yo te diga, haz esto o necesito que hagas esto, y nos cansamos de decirlo, lo decimos 5 veces hasta que lo hagan. Podemos partir de esto. Haz primero tú una lista a solas de todas las tareas que tú consideras que, dependiendo de la edad de tu hijo, de la situación de la casa, necesitarías o crees que podría él hacer. Yo te sugiero hacer, no sé, unas 6, 7 cosas, como contemplando una al día, por ejemplo, ¿no? Y que ya que la tengas, la puedes escribir o la puedes tener en la mente. Ya que la tengas, te acercas con él y le explicas a lo mejor lo que ya has hecho antes, de que necesitas pues que se pongan de acuerdo para hacer ciertas tareas. Más que nada, aquí hay que enfatizar esa parte que te acabo de decir del acuerdo. No es como decir yo te estoy exigiendo, o es una orden que a veces se nos sale como papás, lo entiendo, pero tratar de enfocarlo a sentarte a platicar con él y que él te sugiera a ti ciertas cosas que él crea que puede hacer. Y tratar tú, al momento de la plática, ir llevándolo o sugiriendo ciertas cosas que tú ya sabes, que ya tienes tu lista, pero hacerle sentir que él las está sugiriendo, que él las está proponiendo, porque definitivamente cuando él siente que es algo que él ya dijo o propuso, le va a ser muchísimo más fácil hacerlo a que sea algo que tú le estás diciendo, porque es verdad, en esa etapa muchas veces la negación o la resistencia es porque nosotros lo estamos diciendo. Entonces es como darle el mando, como darle esa capacidad de elegir sin que lo note tanto, o sea, como que tú ya sabes hacia dónde va, pero irlo como ayudando a que él mismo lo genere, lo proponga. Entonces ya que lo diga, pues ya a partir de eso, yo como sugerencia también te digo que esa lista la hagas por escrito, que la pongas en un cartelito, en una hoja, en alguna parte de la casa que sea visible, o también le puedes preguntar dónde quiere que la pongas. Y también pueden acordar qué día puede realizar cada cosa. Puede ser una cosa o puede ser más, dependiendo también de tu situación y de la disponibilidad de él. Pero yo creo que definitivamente hacerlo tangible, hacerlo, les digo, físicamente, plantearla, plasmarla y que sea visible, va a ayudar también a que lo tenga presente.
El cuarto punto yo le llamo retroalimentación. ¿Qué es esto en la relación con tu hijo? Que normalmente estamos acostumbrados a expresarles lo que pues no nos parece, o bueno, cuando estamos en esta situación, les digo, de repente como un poco conflictiva, de repente podemos caer en esto de decirle, no me gusta que hagas esto, porque haces esto, y en este reclamo que les digo, yo entiendo en esa situación que de repente tenemos que atravesar los padres, y yo aquí sugiero que también incluyamos, ya sea en ese momento o en otro momento, un espacio en el que también le preguntemos, así como yo ya expresé qué no me gusta que hagas, qué me molesta, etcétera, de ti. También preguntarle, sentarnos a platicar con ellos, así como platicaríamos con cualquier otra persona con la que tenemos confianza. Preguntarle, ¿hay algo que yo haga que te moleste? ¿Qué te gustaría que fuera diferente? Que no sienta que es solo en una dirección, que son papá o mamá contra mí, sino es una relación que, pues, si bien obviamente tiene muchas partes positivas y estables, también puede atravesar problemas, pero también en esos problemas vamos a ir como a la par, en un equilibrio, sin nunca, claro, perder esa posición de autoridad, que yo creo que también la confianza contribuye a eso. Muchas veces la misma confianza que le demos va a reforzar esa cercanía y ese vínculo, y padres no vamos a dejar de ser nunca. Entonces esa autoridad, no tengas miedo también de que se pierda, porque el hecho de acercarte y tener esa actitud de preguntarle y de escuchar también te da autoridad como papá o como mamá, y eso pues va a favorecer muchísimo, porque si nosotros no les damos la oportunidad también de expresar, así como de repente nos pudieron haber enseñado en el pasado, ¿no? Es que los padres dicen que se hace ya. Y cómo te sientes, ¿no? Si nosotros nos pusiéramos como a recordar nuestras etapas, a lo mejor a ti te pasó que tus padres nunca te preguntaban a ti tu opinión, o qué sientes, o qué te parece, no solamente las reglas, sino lo que ellos hacen. Entonces yo creo que ahí es muy válido escuchar para entender también qué es lo que está sucediendo dentro de ellos con respecto a nosotros. Eso hace como que también esa barrera se vaya rompiendo. Te digo, no tengas miedo de ir perdiendo esa autoridad, porque a veces eso nos detiene. No, es que yo soy el padre, yo soy la madre. No, eso no se va a perder. Con que tú puedas abrir un poquito y mostrar ante tu hijo esa actitud de, bueno, también puedo aceptar que tú tengas cosas que decirme, que reclamarme incluso. Haz la prueba. El punto número 5 se refiere a hacerlo tangible. ¿Qué es esto? Hace un ratito les platicaba acerca de lo de las tareas, hacerlo tangible, verlo, sentirlo físicamente. Bueno, también hay muchos detalles que nosotros podemos hacer tangibles que tienen que ver con el afecto. Porque si bien te digo, si tú eres de esos padres que normalmente lo haces, que te gusta preguntar cómo está y hacerle saber que hay un cariño, que lo amas, o si no, y te gustaría empezar a hacerlo, yo siempre recomiendo tener detalles que pueden ser tan simples como algo que decimos, ay, bueno, eso es algo muy común, un papelito, una notita. Es ahora sí que hacer un detalle para alguien, nuevamente tiene que nacer genuinamente de tu deseo de pues mostrarle esto que sientes. También otra forma es tener detallitos, por ejemplo, a lo mejor a tu hijo hay algún dulce, un chocolate, alguna golosina que le guste, y de repente decir, ay, bueno, me lo topé en el súper o salí a comprar y vi algo que le gusta, se lo compro y se lo dejo, se lo llevo. Algo tal vez muy sencillo va a hacer esa gran diferencia. Y si no lo crees, recuerda cómo te has sentido, si en algún momento alguien ha tenido ese detalle contigo, ya sea una notita, les digo, o un regalito, algo muy sencillo, pero cómo nos ha hecho sentir cuando alguien se acuerda de nosotros y se acuerda y nos lleva algo o nos regala algo. Se siente muy padre. Imagínate cómo también se puede sentir tu hijo, y eso es algo que a veces los padres pasamos por alto, y no es que lo tengas que hacer cada 2 días, pero de vez en cuando. Eso yo creo que sí marca la diferencia,
Y nuevamente, no olvides que tal vez tu hijo o hija no manifieste una respuesta, a lo mejor como la que tú estabas esperando. Si lo hace, maravilloso. Ahora, si no lo hace, tampoco pienses, no, no le gustó, no sirve de nada, ¿para qué lo hago? No, siempre piensa que aquí lo importante es que tú lo estás haciendo y lo que le estás transmitiendo más allá de la respuesta. Te aseguro que sí lo va a recibir con mucho cariño, aunque a veces no te lo demuestre. El punto número 6 lo quise incluir porque es algo igual muy recurrente que de repente nos puede generar conflicto cuando estamos en esa etapa con los hijos, que es los novios. A una edad de repente que son todavía como chicos, que nosotros decimos son niños, ya pueden andar con esas inquietudes de quiero tener novio, quiero tener novia, y a lo mejor como papá te has topado con eso de que, no estás en edad de eso, olvídate de eso, vas a la escuela a estudiar, o a lo mejor eres un papá que pues lo manejas muy fácil y para ti es algo que no representa ningún problema, pero sí, yo aquí les doy un tip. Yo te sugiero que pienses que aquí lo importante no es el hecho de tener o no tener un novio, sino el hecho de el concepto de novio o novia que tu hijo tenga. Y eso es algo que solo tú puedes acordar con él. Que tu hija a lo mejor llegue y te diga, es que ya tengo novio, muy bien, ok. No le puedes decir que no, o sea, sí puedes, pero todos sabemos que los adolescentes de todas maneras van a explorar y van a tener muchas inquietudes que van a tratar de satisfacer cuando tú no los veas. Así que es más válido decir, ok, te doy permiso, por muy escandaloso que de repente pueda sonar para algunas personas, porque puede pasar que nos sintamos juzgados porque, mi hija o mi hijo tiene novio, novia, son muy chicos y yo se lo permito y qué dicen de mí. No te vayas por ese lado. Piensa que si tú ya tienes claro con tu hijo o hija el concepto correcto, porque no es lo mismo tener un novio a los 12, 13 años que tener un novio a los 25, 30, etcétera. O sea, ¿me explico? El concepto aquí es lo que hay que aclarar. Y una vez que esté claro que está dentro de lo que tú consideres correcto para la edad de tu hijo, entonces ya puedes decirle, ok, sí, esto es lo que sí está permitido y puedes tener tu novio o novia y no pasa nada. Y al contrario, yo creo que te va a abrir las puertas a intercambiar a lo mejor experiencias y pláticas al respecto que te van a acercar más a él, que si caemos en la parte de la prohibición o el tabú acerca de todos esos temas. El último punto es no tomarlo todo personal. ¿Qué quiere decir? Que no todo lo que nuestro hijo diga o haga pensemos es para molestarme, es contra mí, es por mí. Acordémonos cómo en el pasado también nosotros atravesamos esas etapas en las que ocurren muchas cosas, hay muchas emociones, puede haber confusión, pasa un torbellino de cosas de repente y ellos pueden estar reaccionando a todo eso y en parte, claro, a situaciones que tienen que ver con nosotros, pero no al 100%. Y pues tener esa visión, analizar un poco más acerca de eso para que nuestra percepción y nuestra objetividad de la situación no se vea afectada, porque sí, cuando lo tomamos todo muy personal y decimos, es contra mí, entonces como que nos podemos perder y no darle la solución equilibrada y sana que a lo mejor la situación merece. Y bueno, yo con esto me despido del video de hoy agradeciéndote y también invitándote a que si el video te gustó me regales un me gusta, también a que te suscribas a este canal y recordarles el lema del canal, que es abrir nuestro ser y nuestra mente a todo lo que el universo tiene para nosotros, y también desearles que sean felices de aquí a que nos volvamos a ver.